Comienza Experiencias Empresariales, programa de entrevistas a empresarios y emprendedores que nos enseñarán sus actuaciones de cómo lograron llegar al sitio en el que se encuentran hoy. Bienvenidos. Experiencias empresariales para inspirar a emprendedores y mostrar el lado humano de los negocios. La vida es como un juego de Tetris. Cada pieza se va acomodando en el momento y lugar adecuado. William Antonio Barbosa Durán. Hoy nos acompaña en Experiencias Empresariales Alfonso Romero, hijo de una familia de 15 hermanos, su papá Ulpiano y su mamá Ana Lucía Rodríguez, que constituyeron una empresa dedicada a la construcción. Sus hijos Miguel y Ana Lucía, administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, escritor y conferencista. Su esposa Marta. Le gusta escalar montañas y su próxima meta, escalar el Artesón Rayú en Perú. Especialista en finanzas. Bienvenido a la UFM Estéreo Experiencias Empresariales. Muchas gracias a la UFM Estéreo por esta invitación y a Ocaña por acogerme en estas tierras tan bellas. Cuéntenos cómo comenzó su carrera empresarial. Pues siendo hijo de un empresario, la vida empresarial tiene como ese origen familiar. Pero a los 18 años tuve la oportunidad de meterme en negocios por un accidente. Me había estrellado contra un camión, estaba pensando como qué hacer con el estudio, con las cosas, y me invitaron a un día de la familia en el colegio. Ese día me hablé con el gerente del colegio y me dijo que un banco había embargado unas librerías y que había un montón de libros que se estaban dañando, llenos de polvo, en unas bodegas se los estaban comiendo los ratones, y que el gerente de ese banco le había dicho al colegio, porque su hijo estudiaba allá: quédense con esos libros, denme algo de plata y yo salgo de eso, porque allá yo no vendo libros, el banco se dedica a esa otra cosa, necesito esas bodegas vacías. Pues eran verdaderamente muchísimos libros, muchísimos. Cuando yo fui a recogerlos, para que se hagan una idea, eran 10 camiones doble troque llenos de libros. O sea, no eran pocos libros, eran muchos libros. Y por eso el colegio me dijo a mí: Romero, usted que le gustan los negocios. Yo tenía apenas 18 años, pero el gerente me dijo: usted que le gustan los negocios, compre usted esos libros y véndalos. Y el colegio se queda con los que necesitemos. Pero ¿qué hacemos nosotros también con todos esos libros y dónde los guardamos? A veces la inexperiencia es un golpe de suerte, porque yo dije, pues yo sí quiero ir a verlos, y resulta que en ese año estaban cerradas las importaciones por el gobierno, y encontré unos libros que eran de importación y que sabía que nadie los tenía, y con esa caja, no con todo lo que había en las bodegas, sino solo con esa caja, dije: aquí hay negocio. Entonces hablé con el gerente del banco y le dije: el colegio me encargó a mí de este negocio. Él pedía una cifra, yo le ofrecí la mitad, llegamos a un 75% de la tal cifra, pero para él eso era basura, porque él no los iba a vender, se estaban llenando de polvo, había ratas en esos libros, entonces eso se iba a perder. El tipo me dijo que sí al precio que yo le dije. Yo cogí unos camiones, alquilé unas casas, las taqué de libros, el colegio fue y miró lo que le querían, me dieron una plata por lo que querían. No la que yo quería, sino la que quisieron, pero es que yo sabía que lo que me quedaba a mí era impresionante. Y cogí, le hice aseo a esos libros y habían verdaderas joyas. Eso era una montaña de oro, y me volví rico con esa historia. Tenía 18 años, entonces digamos que a partir de ese momento, eso fue para un 20 de julio, y declaré vida e independencia como el país para Alfonso Romero, y desde ahí dije: si yo a esta edad puedo hacer un negocio de estos, seguramente el resto de mi vida podré hacer otros. Y aunque no fue fácil, pero me gané una tonelada de plata. Me fue súper bien, o sea, nunca me imaginé que me fuera a ir tan bien. Después de unos años, yo
ya había sacado mucha plata de ese negocio y le vendí eso a 2 de mis hermanos. Y ellos le sacaron plata y le vendieron eso a un cuñado que después vivió un montón de tiempo de eso, y lo que sobró lo cambiaron por un carro, imagínense. Solo imagínense. Pero eso son oportunidades que tiene la vida, pero como dijo un amigo mío de Ocaña, que se llama William, a veces uno tiene que creer en lo que no, como dice el Evangelio, benditos los que creen sin ver. Porque a veces en los negocios hay que apostarle a lo que uno alcanza a ver. Uno no alcanza a ver todo lo que hay, pero yo con lo que alcancé a ver, con eso me lancé y fue una buena historia. Y ahí empezó mi vida de negocios. ¿Qué le continuó a ese emprendimiento? Después de eso, entonces me encontré con un compañero del colegio. La vida mía ha sido de encuentros fortuitos, pero también creo que es, como dice mi libro, de estar atento con una antena muy grande como la de esta emisora a captar las oportunidades que da la vida. Todos los días son una cantidad de cosas tan espectaculares. Entonces me encontré con un compañero en una plaza famosa de Bogotá que se llama Lourdes y me dijo, ¿usted qué es lo que estudia? Entonces le dije, no, yo estudio banca, porque también soy de banca del Politécnico Gran Colombiano. Y entonces me dijo, ¿usted no me manejaría una plata? Y yo dije, pues sí, sí. O sea, menos mal soy hombre, porque yo digo que sí a muchas cosas. Y entonces pensé que era una fortuna pequeña lo que había que manejar, y yo pues pensaba comprar unos dólares o no sé, hacer alguna cosa con pero no. Este hombre era dueño de muchas propiedades que había heredado de su padre en el Valle, de apellido Toro, que es un apellido pues famoso en el Valle del Cauca, y tenía más propiedades que MacPato y recibía rentas de eso. Pero él era un cardiólogo científico, o sea, no hay personas que tienen fortunas, pero pues él adoraba la medicina y era un excelente cardiólogo de la Javeriana y se dedicaba a la investigación en esos temas. Entonces no quería saber de platas y enredos y necesitaba alguien y yo era de confianza porque habíamos estudiado en el colegio juntos y listo, ese fue mi siguiente emprendimiento, o no mi siguiente emprendimiento, sino una cosa que me dio mucha fama, porque pues el negocio financiero es muy requerido. La gente que necesita financiación es apreciada, y entonces, o sea, los que damos financiación somos apreciados, los que teníamos capital para hacer, pero yo no lo tenía mío, era de mi amigo. Pero bueno, yo en esa administración pues aprendí muchísimo. ¿Qué lo motivó a crear esos emprendimientos? La independencia. Hay personas que no. Yo siempre he dicho que la persona que yo más admiro es una persona que tiene un trabajo en una empresa, porque yo sería incapaz de hacerlo. Me encanta la persona que va todos los días a una empresa a trabajar. La admiro muchísimo. Sin esas personas la vida es imposible, porque todos no podemos ser emprendedores ni independientes. Pero no era para mí. Lo mío era mi mundo, mis leyes, mi forma de hacer las cosas. Entonces sabía que no encajaba en una empresa y me tocaba ser emprendedor, pero por la naturaleza misma de mi personalidad. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos y cómo los superó? Hay 2 obstáculos que en la vida son muchas veces insuperables. El primero es uno mismo. Uno es una montaña contra uno mismo. Uno tiene tantas taras y bloqueos y enseñanzas del entorno, o sea, el país, la familia y la formación, la educación, los valores. Todo eso a veces es una montaña que lo ayuda a uno, pero a veces es una montaña que lo cubre a uno, y entonces uno por dentro es su propio enemigo. Y superarse a uno mismo es muy, digámoslo con una palabra criolla, muy berraco. Superarse a uno mismo, porque uno es el primer obstáculo de las cosas que uno quiere hacer. Y el segundo obstáculo es saber cosas. ¿Qué pasa? Yo quisiera tener una panadería, pero tendría que aprender a hacer pan. Las personas a veces queremos hacer cosas sin tener la formación para hacer esas cosas.
He oído que mucha gente, por ejemplo, admira al fundador del Banco Nu. Sí, pero qué sé yo de banca, entonces, o al que admira al de Bimbo, yo qué sé de panadería, o al que admira al señor de Ramo, o al que admira a Arturo Calle. Yo sé siquiera pegar un botón, yo no sé enhebrar una aguja. Entonces, ¿cómo podría yo ser un Arturo Calle si no me pongo a saber? Entonces, queremos ser sin saber. Y ese sí que es un obstáculo, porque estarán de acuerdo todos los oyentes de la emisora que cuando uno aprende algo dice, ya. Pero cuando uno no ha leído, no ha ido a un curso, es muy difícil. Entonces el segundo obstáculo es todo lo que no sabía. El primero es uno mismo y el segundo es la ignorancia que uno carga de las cosas. Por eso los viejos que saben ya cosas pareciera que juegan como tranquilos, pero juegan tranquilos porque llevan 50 años entrenando y ya saben muchas cosas de la vida. ¿Cuáles principales logros y momentos difíciles considera? El principal logro es haberme casado bien, porque uno de los mayores fracasos de la vida es triunfar en el billete o triunfar en la empresa, pero que los hijos estén al garete, vueltos nada, metidos en líos, o no estar feliz con la esposa. Entonces es un lío, porque entonces ¿para qué trabaja uno? Miren, el 99% de la gente que en una investigación le preguntaron ¿por qué trabaja? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué suda? ¿Por qué se esfuerza? Por mi familia. Pero después la gente que más trabaja por la familia pasa muchas horas trabajando, alejados de la familia. Y entonces consiguieron casa, apartamentos, 6 camionetas, todo lo que ustedes quieran, pero los hijos nunca los vio, están ya grandes, metidos en un montón de problemas, traumados, asustados, son unos pollos que no sirven para nada, la esposa quién sabe en qué cosas también. Entonces, a veces, ¿para qué el éxito si el éxito es mi vida? O sea, si mi vida privada no es exitosa, el éxito no es el solo acumular triunfos profesionales. No tiene sentido. Los triunfos profesionales son en función de mi vida familiar. Y entonces ahí es donde digo que si tú me dices, ¿qué fue lo mejor que hizo usted en la vida, Romero? O lo que ha hecho, casarme bien. Entonces yo me casé con una persona que tenía todo para desarrollar un proyecto de vida a largo plazo, que era crear unos hijos, criarlos y ser feliz, volverse viejo al lado de alguien consiguiendo cosas. Pero muchas veces uno por bruto se casa mal, y la mayoría de ejecutivos que tienen una vida desastrosa al final de sus vidas, siendo profesionalmente muy exitosos, es porque dijeron, ¿para qué hice todo esto? Si mi vida, mi familia, mis hijos, todo eso no, porque se supone que uno lo hacía era por eso, y si al final no se dio eso, pues entonces fracaso, por más plata que tenga. ¿Cuáles momentos difíciles recuerda usted? Hay muchos, mira, la mayoría de la vida es difícil. Una vez yo le pregunté a mi papá, con 93 años, papá, pero usted ¿qué se afana con 15 hijos si tiene empresa? ¿Sí? O sea, si es por casa, le sobraban casas, plata, comida. Y me dijo, ¿cómo? El hecho de estar vivo es un problema, desde un bebé hasta un anciano, porque la vida es una lucha. Todos tenemos que salir adelante, pero digamos que he sido una persona positiva, y entonces creo que uno no podría ser empresario o independiente si fuera una persona negativa, porque todos los días tiene problemas, dificultades, montañas porque hay que subir. Y si usted no es una persona positiva, pues se va a cansar y va a tirar la toalla. Entonces, problemas muchísimos. Creo que recuerdo es conversaciones difíciles, ¿sí? Hay cosas que, por ejemplo, un hermano mío dice que eso se llaman sacadas de muela. Decirle a un cliente que no, o decirle a un negocio que le están diciendo a uno que haga y uno dice no, porque a veces uno hace las cosas presionado, y cuando uno hace las cosas presionado
oiga, no, pero usted siendo tan inteligente, ¿por qué no se mete a este negocio? Usted que tiene esa plata, ¿por qué no hace esto otro? Usted que... Y a veces uno se deja presionar, y creo que una de las cosas que debe ser un empresario es prudente y aprender a decir no. Y creo que esa es una dificultad para todos. Aprender a decir no, no, gracias, no voy, no, esta vez no me interesa, no quiero. Porque lo hemos hablado con el profesor Barbosa, a veces uno dice que sí sin querer y termina diciendo que sí. No, hay que aprender a decir que no, y esa sí que es una dificultad para todos. ¿Cuáles consejos daría usted a los nuevos emprendedores? Mire, a los nuevos emprendedores yo les diría, sí, me encantaría tener 17 años en este momento y me dedicaría a los negocios que tuvieran que ver con biología y con química. Creo que es el futuro de la humanidad, no es la tecnología, porque eso ya eso tiene muchísimo desarrollo. El otro día leí un libro de Bill Gates que escribió en el año 2000, que se llama Los negocios en la era digital. En el año 2000, es decir, hace 25 años, él contó que tenía inventos que van a salir en el 2050 sobre su escritorio. O sea, ¿qué habrá hoy? O sea, ya hasta el año 2100 debe haber tecnología que nos va a ir llegando. Pero la biología y la química son el futuro. ¿Cuántas cosas hay que reemplazar en el planeta para que el planeta sea sostenible? Si yo hoy tuviera 17 años, me metí a estudiar química y biología, porque ese es el futuro de la humanidad. Los grandes millonarios dentro de 30 y 40 y 50 años van a ser personas que hicieron descubrimientos de química y biología. O sea, jóvenes, por ahí es la vuelta. Y tenemos Colombia, ¿no? Donde podemos estar en la mata de las soluciones. Pero ¿qué se necesita? Estudio. ¿Cuál libro considera usted que haya sido inspirador y por qué lo recomendaría? Tuve un gran maestro que fue Octavio Arizmendi Posada, que fue ministro de Educación. Y el primer libro que él me recomendó, teniendo yo 7 añitos, me dio a leer un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Cuando yo le pregunté al doctor Arizmendi, ¿por qué me recomienda este libro? Y me dijo, cuando yo entré a estudiar en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, el primer libro que me dieron fue ese, y me dijeron, no es lo que tú hagas en esta universidad, sino las personas que conozcas. Es decir, que el relacionamiento también es parte del éxito, y uno tiene que tener un relacionamiento poderoso, porque podría ser un gran pintor, podría ser un gran escritor, podría ser un gran empresario, pero si no tienes relacionamiento, estás muerto, porque no te conoce nadie ni sabes con quién hacer las cosas. El relacionamiento es lo que a una persona hoy invitaría yo también a que lea ese libro, Cómo ganar amigos e influir en las personas, para que amplíe su relacionamiento, porque ese sí es un capital en el siglo XXI. No se necesita dinero, se necesitan conocidos, contactos, relaciones. Ese es el dinero del siglo XXI. Una frase con la que se identifique. Una frase que quiero yo que pongan en mi tumba, en mi cama, en el restaurante, en todos lados donde yo esté, es que el día que la muerte venga por ti, te encuentre vivo. Porque hay muchas personas que están vivas y están realmente muertas. No tienen ilusiones. Apagaron las luces hace mucho rato en su vida. Y no me refiero a personas mayores, me refiero a personas de 40, de 30. Y lo más grave, personas muy jóvenes apagaron sus vidas. Entonces yo los invitaría a eso, a que cuando la muerte venga por uno, lo encuentre vivo, lo encuentre haciendo cosas. Si solo tuviera un computador y $1 millón, ¿qué haría? El $1 millón compraría café y whisky, y el computador lo pondría a buscar con inteligencia artificial. Dígame qué cursos hay de química y biología para aprender todo lo que pueda de eso e inventarme alguna cosa. Tenemos que ser en Colombia. Miren, profesor Barbosa y audiencia querida, cuando me invitan a ferias de emprendimiento siempre hay manillitas, colgandejitos,
Eso no nos podemos quedar ahí. Yo sueño con ir a una feria de emprendimiento donde haya un joven o una chica que me muestre algo que inventó, como el pitillo o como el esfero, o alguna cosa que uno diga, esto revolucionó el mundo. No más manillas, no porque tenga algo contra las manillas, sino que digo que nos quedamos ahí, nos quedamos en vender artesanías. Y Colombia tiene gente con unos cerebros absolutamente fabulosos. Entonces también este es un mensaje para quienes toman decisiones. Venga, apoyemos la química y la biología para que el colombiano, cuando vaya a una feria de emprendimiento, lleve unas soluciones que dejen a todos, a los chinos, a los japoneses, a los gringos, con la boca abierta, porque tenemos una cosa que se inventó que cambiará la vida. Pero mientras estemos como en una visión de emprendimiento de rebusque, no vamos a cambiar el país. Porque entonces hay una confusión en los términos. Una cosa es emprendimiento y otra cosa es rebusque. La mayoría de los colombianos que estamos escasos de recursos, toca el rebusque. ¿Pero por qué? Porque no hay una orientación a que inventemos algo en lo que podemos inventar nosotros. Nosotros no podemos competir con Norteamérica y con Rusia en tecnología. Pero en algo que sí se viene y que está en juego, el futuro de la humanidad, que es bioquímica, sí tenemos las herramientas y tenemos el campo de experimentación, que es todo el país. En eso entonces, a estudiar los chicos y los que tienen decisiones de gobierno a apoyar eso, en vez de estarse gastando muchos presupuestos en apoyar el rebusque. Apoyemos la investigación en bioquímica. Es mi mensaje desde lo que yo veo. Este y otros mensajes, como la frase "espero que cuando te llegue el momento de la muerte te encuentre vivo", y el libro "Cómo ganar amigos e influir en las personas" de Dale Carnegie, Siddhartha de Hermann Hesse también, proyecto de vida a largo plazo, biología y química lo ve como futuro, y aquella experiencia que nos contaba de libros dañados o que se estaban dañando, y tuvo la oportunidad de más de 10 camiones de libros hacer su independencia, es lo que nos ha traído el día de hoy. El primer obstáculo, uno mismo. Todo lo que no sabía, la ignorancia, como segundo obstáculo. Agradecemos a Alfonso Romero, empresario y visionario, su participación en Experiencias Empresariales, y estén muy atentos al siguiente programa, que traerá más historias fascinantes de emprendedores exitosos que han logrado cambiar su vida y la vida de muchas personas. No se olviden de leer el libro Asegure el Almuerzo, que es una guía para hacer negocios y ganar siempre. Muchas gracias.